Lección número 28 se llama Las maldiciones son reales. Hermanos y hermanas, si algo es real, es las maldiciones que a veces están en las familias. Y que vienen esas maldiciones de generación en generación y nosotros no hemos podido afrontar esas cosas. A veces no sabemos cómo hacerle frente a esas maldiciones, pero que son reales, hermanos. Realmente así es, así es. Así que este estudio lo vamos a dar en 2 lunes porque es demasiado extenso en el libro. Vamos a estudiar las primeras 6 páginas y las últimas 6 páginas las vamos a estudiar el otro lunes. Y en ese lunes vamos a ver cómo podemos nosotros quebrantar todas esas maldiciones. Entonces, en nuestro libro, hermanos, tenemos la verdad central. ¿Y qué nos dice la verdad central ahí en el libro? De que existen 2 esferas, oiga bien, existen 2 esferas donde el hombre escoge permanecer. Porque es asunto, hermano, de escogitación. Es asunto de que yo selecciono a dónde querer estar. Hay gente que selecciona estar en el reino de las tinieblas, hay algunos que seleccionamos estar en el reino de su Hijo amado, amén. Por pura voluntad. Entonces hay 2 esferas, hermanos, donde el hombre escoge permanecer. Y esas 2 esferas, hermanos, es la esfera de la bendición y la esfera de la maldición. Y ahí está bien claro en algunos versículos de la Sagrada Escritura. Pero hay un versículo grandioso que es el versículo a memorizar, que es corto, Gálatas capítulo 3, versículo 13, que dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió a nosotros de la maldición de la ley. O sea que para la maldición que podamos nosotros ir arrastrando en nuestra vida, hermanos, hay remedio. Amén. Hay remedio. Y óigame bien lo que le voy a decir. Cuando usted recibe a Cristo como su Salvador personal, no vayamos a creer de que la maldición desaparece si en dado caso hay alguna maldición en su vida o alrededor de su vida. Lo que ese versículo nos dice, Cristo nos redimió de la maldición, es que Cristo proveyó un remedio para la maldición. A lo largo de la vida cristiana, usted puede sacudirse, hermano, cualquier maldición que pueda estar allí en su vida. Entonces, la palabra maldición y la palabra y el verbo maldecir, fíjense, hermanos, de que está en la Biblia 188 veces. Y si existe, hermano, ese número, 188 veces que se menciona la palabra maldecir o la palabra maldición, nosotros entonces tenemos, hermanos, que darle atención a este tema. Un tema que está tan extendido a lo largo de la Sagrada Escritura. Tenemos que ponerle atención porque algo el Señor quiere decirnos a nosotros. Nosotros hemos sido personas fieles al Señor, hemos sido personas que amamos al Señor con todo nuestro corazón y que hemos aprendido a estar alejados del pecado, que bien todo esto. Pero a pesar, hermano, a pesar de que nosotros hemos estado alejados del pecado y que hemos aprendido a ser fieles al Señor, hermanos, a pesar de que nosotros seamos cristianos, a veces en la familia, hermanos, hay una gran división. La división es tal, hermanos, que cada quien agarra su comida y se va a su cuarto a comer. Nadie come, hermano, en la mesa, sino que como no se traga el uno con el otro, ¿verdad? Hay una separación enorme, hay una división, hay malestar terrible, hermanos, y a veces hay familias que están así. Hay familias que también, hermano, se ve que en toditas las parejas
ha habido una separación o ha existido divorcio en esas familias. No solamente esto, sino que también, hermanos, podemos darnos cuenta de que hay gente en la familia que hace inversiones, pero que todo, hermano, va al fracaso. Nada resulta en lo absoluto. A veces hay enfermedades que se van repitiendo. Las enfermedades que tenía el bisabuelo pasan a los abuelos, luego de los abuelos a los padres, de los padres a los hijos, de los hijos a los nietos, de los nietos a los bisnietos. Cuando eso es así, hermanos, significa de que hay una maldición ahí en casa, en la familia. Hay accidentes que van sucediéndose, hermano, a veces cada 2 veces al año, cada 9 meses, cada año hay accidentes importantes y la familia no escapa de estas cosas. A veces hay crisis financiera, hermano, constante allí. A veces hay pleitos frecuentes que nunca cesan ahí en casa. Entonces, hermanos, cuando vemos de que todo alrededor es fracaso y que no hay una gota de bendición ahí en la familia, a veces, aun cuando nosotros somos cristianos, hermanos, yo quiero decirles algo de que algo está pasando allí en el hogar. Algo está pasando. Parece que existe una maldición en la familia. Así que nosotros tenemos que aprender a ver cómo podemos diagnosticar estas cosas en el hogar, ¿verdad? Cuando en una familia hay tanta, pero tanta decepción, hay tantas frustraciones, hay tantas tragedias, hay tantas quiebras, y parece, hermano, de que eso pareciera de que no tiene fin, porque puede que hayan fracasos en la familia eventuales, pero estoy hablando de que hay cosas que no tienen fin en la familia. Entonces estamos ante, hermanos, fuerzas infernales que están en acción ahí en la casa, que quieren llevar destrucción a la familia. Pero, hermanos, tenemos una salida muy linda. Cristo nos redimió de la maldición. Entonces, en nuestro estudio tenemos acá, hermanos, la pregunta: ¿qué es una maldición? Ahí en la página 249, ¿qué es una maldición? Y se define de la siguiente manera. Una maldición, hermano, es estar bajo la influencia de uno o de varios espíritus malignos. Sea uno o varios espíritus malignos. Hay gente que tiene 3, 4, 5, una familia demoníaca dentro de su propia vida. O dentro del ambiente familiar, hermanos, hay fuerzas malignas. Entonces podemos decir de que esa persona o esa familia está bajo el asedio de una maldición. Es estar, hermanos, también, maldición es estar bajo el juicio de Dios debido a la presencia del pecado. El Señor ha decretado juicio sobre esa persona. Eso es estar bajo maldición. Pero maldición también es, hermanos, ausencia de bendición divina. Que yo no veo la mano de Dios que me ayuda de ninguna manera. Aun cuando haga esto, haga lo otro, aun cuando esté orando, hermanos, parece de que Dios está ausente de todo esto, estimados hermanos. Por lo tanto, hermanos, parece que hay una maldición ahí, ¿verdad? Y en cuarto lugar, es el estado en el que vive, dice, o es el estado en que se vive, en el que estamos afectados por decepciones, frustraciones, tragedias, quiebras, y no se mira, hermano, respiro ni progreso por ningún lado. Entonces, hermanos, estamos hablando de que hay una maldición. Y saben una cosa, hermanos, ese versículo que está ahí, Deuteronomio capítulo 28, versículo 20, tal vez es un versículo que nos está definiendo, hermanos, de una manera corta, pero bien significativa, lo que es una maldición. Fíjense lo que dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 20. Y Jehová,
enviará contra ti la maldición. Vea qué tremendo. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres. Hermanos, ¿para qué queremos nosotros vida? Si todo lo que vamos a hacer va a ser un fracaso. Todo lo que hagamos, hermanos, no saldrá bien. Eso es lo que está diciendo este versículo. Hasta que seáis destruidos y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Y es que, hermanos, la gente se mete en situaciones bastante difíciles a lo largo de su vida. Quizás usted o alguien más se metió en problemas graves hace 20 años, hace 10 años, hace 15 años, y usted no ha resuelto, no ha combatido ese tipo de cosas. Una maldición puede llegar a su vida, o sea, por eso dice, a causa de la maldad de tus obras por las cuales me has dejado. O sea, hermanos, este Deuteronomio 28:20 define la maldición como un quebranto. ¿Quebranto en qué, hermano? Quebranto en las finanzas. Quebranto, hermano, en la familia. Quebranto, hermano, en nuestra propia vida. Quebranto en todo aquello que nosotros hagamos, hermanos. Entonces tenemos ahí la mano de Dios que no nos deja prosperar hasta que nosotros seamos destruidos. Esto que les estoy diciendo, entonces, hermano, es terrible. Entonces veamos, hermano, las causas de las maldiciones. ¿Por qué razón viene una maldición a nuestra vida? En primer lugar, quiero decirles, hermanos, de que siempre hay una razón por la cual la gente cae bajo maldición. Siempre va a haber una razón. Si no hay razón alguna, usted no puede estar bajo maldición. No puede estar. Pero Proverbios capítulo 26, versículo 2, ahí lo tienen ustedes en el estudio. ¿Qué nos dice ahí la palabra del Señor? Como el gorrión en su vagar, como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. La maldición tiene que haber una razón por la cual se hace presente en los caminos de nuestra vida. Si queremos nosotros, hermanos, escapar entonces de esa maldición, tenemos que conocer las razones por las cuales ha llegado la maldición a nuestra vida. Tenemos que recordar, tenemos que examinar nuestro pasado, en qué nos hemos comprometido. Han habido personas que se metieron en la masonería, se metieron en altos grados de la masonería, de la hechicería, de la brujería, del gnosticismo, hermanos, y no digamos del rosacrucismo, que son sectas, hermanos, verdaderamente satánicas, que destruyen a cualquier persona. Entonces, las razones por las cuales puede venir, hermanos, una maldición, número uno, no obedecer a la voz de Dios, o sea, ser una persona desobediente. Ser una persona desobediente significa estar en pecado, estar constantemente en pecado delante de la presencia del Señor. Por lo tanto, nos vamos a Deuteronomio capítulo 28, Deuteronomio capítulo 28, y en el versículo 15, hermanos, dice la Sagrada Escritura, fíjense lo que estoy diciendo, una de las causas de las maldiciones es no obedecer a la voz de Dios, o sea, ser desobediente. Y el versículo 15 nos dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Eso el Señor lo está hablando acá para el pueblo israelita, pero que tiene, hermano, actualidad para cada uno de nosotros. Así que dice que debido a la desobediencia van a venir, hermanos, las maldiciones. O sea, debido a que yo permanezco en el pecado. Entonces parece que no tengo futuro, hermano. Parece que el fracaso me va a estar rodeando todos los días de mi vida. Pero antes, hermano, de estudiar las causas por las cuales, hermanos, o más que todo, antes de ver cuáles son las maldiciones debido a la desobediencia,
Yo quisiera que veamos cuáles son las bendiciones debido a la obediencia. Y eso lo puede encontrar siempre en el mismo capítulo 28 de Deuteronomio, en el versículo 1. Dice ahí la palabra todo lo contrario. Dice, si oyeres la voz de Jehová para guardar mis mandamientos, o sea, si fueses obediente, hijo, hija mía. El versículo 2 dice, van a venir sobre ti todas estas bendiciones. ¿Creen ustedes que en el Nuevo Testamento es diferente? No es diferente, hermanos. Todo lo que Dios le exigió y pronunció en el Antiguo Testamento tiene validez para nuestro tiempo. Amén. Entonces, si oyeres la voz de Jehová, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Bendito serás en la ciudad y en el campo. Versículo 4. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra. Vea qué bendición más grande. Versículo 5. Bendito será tu canasta. Creo que se refiere, hermano, a la mesa, ¿verdad? Versículo 6. Bendito será tu entrar y tu salir. En el Salmo 121 ahí está esa bendición grande. En el versículo 7 dice, derrotarás a tus enemigos que se levanten contra ti. Versículo 8, Jehová dice, te enviará su bendición sobre todo aquello en que pusieses tu mano. El Señor va a hacer progresar, hermano, todo aquello que nosotros hagamos en la vida. Qué bendición más grande. Pero veamos, hermanos, el versículo 15. Si no oyeres la voz de Jehová, si fueses desobediente, entonces vendrán todas estas maldiciones. ¿Cuáles son esas maldiciones? Hermanos, versículo 16. Maldito serás en la ciudad y en el campo. 17. Maldita tu canasta. 18. Maldito el fruto de tu vientre. 19. Maldito en tu entrar y en tu salir. En el 20, hermano, Jehová enviará maldición en todo cuanto pusieres mano e hicieres. En el 21, Jehová traerá sobre ti mortandad. 22, Jehová te herirá de fiebre, inflamación, ardor y calamidad repentina. Versículo 25, Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo una lista como esta de tanta maldición, hermanos, nosotros deberíamos de irnos a Deuteronomio. Nos vamos a ir un poco para atrás, Deuteronomio capítulo 11, que es lo que les dije yo al principio, hermanos. Deuteronomio capítulo 11, el versículo 26 dice, he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Lo que les estoy diciendo, para que tú escojas en qué esfera quieres estar. En la esfera de la bendición o en la esfera de la maldición. Y yo sé, hermanos, que muchas personas estuvieron y seleccionaron estar en la esfera de la maldición, no porque así lo querían, sino por la imprudencia, por la ignorancia. Se metieron en cosas que creyeron que no iban a tener repercusiones, pero ¿cómo no, hermanos? Entonces, en el versículo 26 dice que el Señor pone delante de nosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Miren, hermanos, al leer nosotros esta porción de la Escritura, yo creo que todos nosotros deberíamos de comenzar a vivir en obediencia y en santidad delante de la presencia del Señor. Para no complicarnos, hermanos, la vida de ninguna manera. Entonces, nos dice entonces la Escritura claramente que la bendición viene debido, hermano, a que nosotros estamos obedeciendo a su palabra. Y la maldición viene debido a que yo estoy desobedeciendo la Sagrada Escritura. Muy bien, hermanos, veamos una segunda causa por la cual vienen las maldiciones. Y aquí tengamos nosotros un poco de cuidado, seamos prudentes en esto, hermanos. La segunda razón, hermano, es maldecir al pueblo de Dios. Hay mucha gente que maldice al pueblo de Dios y no sabe la historia de Israel. No sabe nada. No sabe la mente de Dios con respecto a este pueblo.
no sabe por qué Dios le dio esa tierra a esta gente. Y se la dio, hermanos, porque esa gente era una gente llena, hermanos, de brujería, de hechicería, de adivinación, de astrología. Y entonces el Señor, por esta causa, yo te entrego a ti esta tierra y te la doy por heredad para siempre. Así que, hermanos, porque la maldad había ascendido mucho delante de la presencia del Señor, pero, hermanos, tengamos cuidado en cuanto a maldecir a Israel, porque, hermanos, el Señor ha llamado a ese pueblo, lo ha llamado bendito. Y si yo hago lo contrario, y digo que es maldito, hermanos, yo me voy a meter en graves problemas. Por lo tanto, hermanos, por ser el pueblo de Dios, hay mucha gente, como por ejemplo la iglesia del Señor Jesucristo, bendice a Israel y ora por Israel, ora por la paz de Israel, ora para que la bendición de Dios sea una grande realidad. Pero hermanos, también hermanos, hay otro sector que maldice a Israel. Hay algunos que no son cristianos, por supuesto, que maldicen a Israel, hermanos, a diestra y a siniestra. Y hay algunos creyentes también que por no conocer la mente de Dios, maldicen a Israel. Entonces, ¿por qué razón maldicen a Israel? Porque han oído que otros maldicen a Israel. Entonces yo vuelvo, hermano, y me vuelvo y estoy maldiciendo al pueblo de Dios, sencillamente porque otros lo hacen. Otros lo hacen, hermanos, porque no tienen una percepción correcta en cuanto a Israel. Lo que estaba diciendo, no conocen la historia del pueblo de Dios. No han leído nada y empiezan a maldecir al pueblo de Dios. Otros, hermanos, maldicen al pueblo de Dios porque han sido contaminados por otras personas. Y entonces esas personas comienzan a maldecir precisamente por la maldición que le trajo, ¿verdad?, esa compañía que le enseñó a maldecir al pueblo de Israel. Entonces, maldecir al pueblo de Dios trae graves, pero graves consecuencias, hermanos, al pueblo de Dios. Vamos a leer, hermanos, Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, que es la tierra de Canaán, que es la tierra prometida, donde el Señor los iba a instalar. Y haré de ti, ¿el qué? Una nación grande, y ha hecho de Israel una nación grande. Gloria a Dios, ¿verdad? Ha hecho de Israel una nación poderosísima. Y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué bueno, hermanos, qué lindo es eso, ¿verdad? Voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a aquellos que te maldigan. Tal vez, hermanos, sería tal vez un tanto propio el mencionar, hermanos, esto que le pasó a este expresidente venezolano, Hugo Chávez. Él tuvo una amistad muy cercana con el expresidente de Irán, con el ex primer ministro de Irán, Ahmadinejad, un hombre que odiaba desde sus entrañas, hermanos, al pueblo israelita. Y le enseñó, hermanos, a maldecir al pueblo de Dios. Debido a esa relación amistosa que tuvieron, fue contaminado espiritualmente. Un día no sé si en estos estudios voy a tener esa lección, hermanos, la transferencia de espíritus. Qué cosa más terrible es esa, la transferencia de espíritus. Entonces, Hugo Chávez, hermanos, fue víctima de esa situación. Y empezó a hablar cosas, hermanos, que él realmente no conocía. Y empezó, hermano, a maldecir al pueblo de Dios. Yo tengo un video, hermanos, de unos 20 segundos que yo quisiera que vean. Tal vez ustedes no lo han visto, tal vez la mayoría ya lo vio.
Pero veamos, hermano, lo que dice este video. Fíjense. Por ellos, Estados Unidos o sus aliados, Israel, nos acusa a nosotros, a mí me acusan de patrocinar el terrorismo. Son ellos los que patrocinan el terrorismo. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito seas, terroristas y asesinos. Y viva el pueblo palestino. ¡Viva! Pueblo heroico, pueblo bueno. Realmente, hermanos, ahí vemos a este hombre maldiciendo al pueblo de Israel. Y fíjese lo que estaba él diciendo y cómo se señalaba él sus vísceras. Te maldigo desde el fondo de mis vísceras, ¿verdad? ¿A dónde le cayó el cáncer, hermano? A los meses. Exactamente en ese lugar donde él se señalaba, exactamente en ese lugar. No era para que a los 56 años muriera una persona tan joven, hermanos. Sin embargo, lleno de sueños y todo eso. Sin embargo, hermanos, qué lamentable fue esa situación, ¿verdad? Entonces, hermanos, es que las maldiciones son reales, hermanos. Y una de las razones por las cuales entonces la gente es maldecida es porque maldice al pueblo de Israel. Así que, hermanos, mejor mantengamos nuestra boquita callada, ¿verdad? Dice Proverbios 18:21 que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, exactamente. Sigamos adelante, hermanos, y otra razón por las cuales, hermanos, hay maldición en las vidas es por participar en el ocultismo. El ocultismo es el término general que abarca la brujería, la hechicería, la adivinación, y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Las cartas tarot y todo este tipo de ofertas que nos ha traído el ocultismo. Entonces, ustedes saben de que existe, hermano, dos mundos de poder o dos fuentes de poder. Una fuente de poder es Dios y la otra fuente de poder es el diablo. Hay dos fuentes de poder, ¿verdad? Dios y el diablo. Los siervos de Dios y las siervas de Dios, ellos, hermanos, están haciendo uso del poder de Dios, ¿cierto? Hacemos uso siempre del poder de Dios. Invocamos el nombre del Señor, ¿verdad? Para que Él se manifieste con su poder. Pero los que son siervos o siervas de Satanás, estas personas usan, hermanos, el poder satánico. Y lo usan para maldecir. Lo usan, hermanos, para controlar. Lo usan para hacer daño. Y la gente cree que si usan los poderes a través de la brujería, van a hacer impunemente, hermano, daño a una persona sin que a ellos les pase absolutamente nada. Hermanos, esos mismos demonios que está invocando son demonios que van a llegar a su propia vida. Porque una persona que invoque el nombre del Señor, es decir, invoque la fuerza del mal, que busque, hermano, la inteligencia satánica, que busque la brujería, la hechicería y cosas por el estilo, no es cristiano. Definitivamente no es cristiano. Y no teniendo la cobertura, hermano, de la sangre de Cristo, hermano, esos demonios que está invocando van a llegar a perturbar su vida. Por lo tanto, hermanos, ¿qué es la brujería? La brujería es, hermano, hacer uso de los poderes satánicos para hacerle daño a una persona. Esa es, en esencia, la brujería. Y hay dos medios a través de los cuales, hermanos, se puede hacer la brujería, ¿verdad? Uno de ellos, que es sobrenatural, hermanos, son los encantamientos. Cuando hablamos de encantamiento, hermano, estamos hablando o consiste en someter la voluntad de una persona mediante brebajes, mediante pociones,
para que esa persona pueda hacer la voluntad de otra. Y esto se da mucho, hermano, entre las amantes, ¿verdad? Que buscan el poder de las tinieblas para atrapar al hombre, ¿verdad? Y que esté sometido a la voluntad de ella a través, hermano, precisamente de los encantamientos, a través de los brebajes, a través de los remedios. Y esto, hermano, funciona. Esto funciona porque el poder satánico es una realidad. También, hermano, a través de la hechicería, usando hierbas, usando también brebajes para poder poner maldiciones a otras personas. Cuando una persona se mete en esta área, hermanos, los demonios van a llegar a su vida. Claro, yo creo, hermano, según yo platico con la gente y después de 70 años de vida, me doy cuenta, hermano, que quizás el 80% de la gente se ha metido en esto. A distintos niveles, por supuesto, ¿verdad? Pero aquellas personas que han estado a ciertos niveles superficiales de la brujería y cosas por el estilo, creo que no tienen mucho problema realmente. Pero aquellas personas que se sumergieron en eso, hermano, realmente sí tienen graves problemas en la vida. ¿Qué dice Deuteronomio, hermanos, capítulo 18? Vea lo que dice la palabra del Señor con respecto a la brujería. No sea hallado en ti, o sea, dentro del pueblo de Israel, quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Claro está la Sagrada Escritura. El Señor aborrece, hermano, todo este tipo de cosas. Entonces, la persona que practica el ocultismo se pone, hermano, en la zona de ataque de los demonios para que usted sea atacado, y usted no puede evitar ese ataque del maligno. No lo puede evitar. Y a lo mejor, si usted quiere hacer un análisis de su vida, según lo que hemos estudiado, pudiera ser, hermano, que algunas maldiciones hayan llegado a su vida precisamente por haberse metido en este tipo de cosas. En cuarto lugar, hermanos, ¿por qué causa llegan las maldiciones a la vida de una persona? Llegan, hermano, por estar honrando a dioses falsos. Estar honrando a dioses falsos. Él dice que Él es un Dios celoso, ¿cierto? A veces nos metemos, hermanos, en la idolatría y hay maldiciones que vienen a nuestra vida cuando nosotros quebrantamos a veces uno de los mandamientos de la Sagrada Escritura. Y ese mandamiento, hermano, está en Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 5, que dice ahí la palabra del Señor. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Nos damos cuenta, hermanos, de que hay gente que pone la confianza precisamente en los ídolos. Pone la confianza en los falsos dioses. ¿Quién es Satanás? Según 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, ¿quién es Satanás, hermanos? Dice la Biblia ahí que Satanás es el Dios de este siglo. Y hay gente, y hay grupos, y hay sectas, y hay iglesias, hermanos, satánicas que adoran a Dios Satán. Entonces hay gente que está honrando a esos dioses, ¿verdad? Otros están adorando a los demonios. No solamente a Satanás, sino que adoran a los demonios. Fíjense, hermanos, lo que está hablando Apocalipsis capítulo 9, versículo 20.
que esta va a ser una condición de la sociedad de aquí a algunas décadas. Cuando estemos en el período de la gran tribulación, hermanos, esto va a ser espantoso y muy terrible. En Apocalipsis 9:20 dice la palabra: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, o sea que ya están cayendo las plagas, los juicios de Dios. El libro de Apocalipsis se está cumpliendo sobre la humanidad entera, con plagas que están cayendo, con juicios. Pero dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron el qué, hermanos, de adorar a los demonios. Hay gente que adora a los demonios, lamentablemente. Hoy en día, hermanos, eso se da en nuestro medio. Y parece que la sociedad mundial para allá va, hermanos. La nueva era ha avanzado con tanto tentáculo que tiene y que está engañando a tanta gente, los jóvenes, hermanos, a través de la música, a través de la literatura, a través de los juegos electrónicos, está, hermano, metiéndose en la vida de los jóvenes. Hermanos, eso realmente es bastante preocupante. Hoy en día, hermanos, tenemos dioses como, por ejemplo, el sexo. La gente va en pos de eso, hermanos. Otro Dios, el Dios dinero, el Dios de la fama, el Dios del poder. Hermano, la gente va buscando todo eso. ¿Y qué es, hermano, un ídolo o un Dios falso, hermano? Es todo aquello que se interpone entre Dios y nuestro corazón. Ese es un ídolo. Y para muchas personas el sexo, hermano, es un ídolo. Sobre todo el sexo pervertido. Luego, hermano, viene el dinero, el poder, la fama y todo esto. A otras personas están adorando, hermanos, personajes buenos que ya murieron y están adorando a esas personas. Están entrando, hermanos, en eso de honrar a falsos dioses. Y cuando la gente lo hace, por eso vienen las maldiciones a nuestra vida. Por eso vienen las maldiciones a nuestra vida. En quinto lugar, hermanos, hay otra causa por la cual vienen las maldiciones. Hay muchas causas, hermanos. Una de ellas es llevar los objetos malditos al hogar. Esto creo que ya lo habíamos visto, ¿verdad? En una de las lecciones. Y hasta trajeron algunas cosas para que las quemáramos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hermanos, pero uno se pone bajo una maldición cuando uno, hermano, adquiere un objeto. Y ese objeto puede estar bajo maldición, haya pasado por un rito, hermano, satánico, por una ceremonia demoníaca, y la traemos nosotros a casa. Y cuando nosotros traemos esas cosas a casa, hermano, ahí nos estamos contaminando, hermanos, con demonios. No tenemos que tener ningún interés sentimental con estas cosas, hermanos. Por muy caras que sean, habrá que botarlas completamente, ¿verdad? Si no, va a perturbar el ambiente de la familia y va a atacar a los miembros de la familia, ya sea con depresiones, con temores, con angustia, con apariciones, sombras que pasan, ¿verdad? Que sintió que alguien le silbó, que le encienden el televisor, que siente una angustia, una ansiedad, el insomnio, no puede dormir, tragedias en la vida, accidentes. Hermano, es obra de todas estas cosas que han llegado al hogar. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con respecto a eso. Veamos qué nos dice Ezequiel capítulo 44, versículo 23. Dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Esto es lo que exactamente estoy haciendo yo acá todos los lunes. Les estoy enseñando a que ustedes hagan diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es santo y lo que es profano, hermanos, entre aquello que es limpio y aquello que no es limpio, para que no nos dejemos engañar
por ese enemigo. Y otra cosa importante, Números capítulo 16, versículo 26, no solamente, hermanos, tenemos nosotros que tener cuidado en no traer cosas al hogar, que tengan, hermanos, que hayan participado en ritos satánicos, sino que, hermanos, vea lo que dice esa porción. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y oiga, y no toquéis ninguna cosa suya. Porque si una cosa tiene contaminación espiritual, usted puede ser contaminado. Supóngase que una persona está acá, que está poseída por el diablo y cae, hermano, retorciéndose ahí, no es de ir a tocarlo. Al menos que hayan personas preparadas para eso, amén. Que tienen todas las puertas cerradas, entonces puede hacerlo. Pero si no lo hace, esa gente va a quedar contaminada. Entonces, hermano, es lo que nos está diciendo Números capítulo 16, versículo 26. Y finalmente, hermano, Deuteronomio capítulo 7, versículo 25 y versículo 26. Dice ahí la palabra: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas, ¿el qué, hermano? Para que no seas anatema. ¿Qué significa anatema? Para que no seas maldito, del todo las aborrecerás y las abominarás, porque es anatema, o sea que está bajo maldición. Y finalmente, hermanos, número 6, puede venir una maldición cuando, hermanos, hacemos nosotros juramentos. Cuando hacemos juramentos, y si la persona hace juramentos, tiene que quebrantar ese juramento que ha hecho. Tiene que hacerlo, hermano, si no se encuentra atado a esos juramentos. O sea que se refiere a los votos, a los juramentos que la gente hace, ya sea en sectas, en logias, en hermandades, en fraternidades y cosas por el estilo. Se pronuncian palabras ahí, a uno le hacen que pronuncie ciertas expresiones con las cuales usted se está atando. Yo quisiera que usted sepa lo que dice el Señor Jesucristo en cuanto a eso. Mateo capítulo 5, versículo 34. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. No juréis de ninguna manera. Santiago capítulo 5, versículo 12. Es otro versículo, hermanos, que debiéramos de ponerle atención, lo que dice ahí la palabra del Señor. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. O sea que uno puede caer, hermanos, bajo una maldición terrible, precisamente por esos juramentos. Y hermanos, vamos a volver a quebrantar esos juramentos, ¿verdad? Dentro de unos lunes vamos a hacerlo, hermanos. Y yo voy a invitar a aquellas personas, porque hemos estudiado ya el espíritu de falta de perdón, el espíritu de amargura, vamos a ver el espíritu de rechazo y, hermanos, vamos a entrar en liberación para quebrantar esa fuerza del maligno. Gloria al Señor. Vamos, hermanos, a darle gracias al Señor. Bendito Padre Celestial, en esta noche, Padre, te alabamos y te bendecimos, porque tu palabra, Señor, nos alumbra a cada uno de nosotros, Señor. Porque tu palabra, Señor, nos muestra, Rey de Gloria, ese mundo de maldad, ese mundo subterráneo, Padre, en el cual muchas personas han caído, Señor, por la ignorancia que existe en ellos. Pero tú nos has iluminado con la Sagrada Escritura. Nuestros ojos han sido abiertos, Señor. Y yo te alabo para que veamos bien, Señor,
para que no nos dejemos engañar por ese enemigo. Sí, Señor, gracias te damos, bendito Padre Celestial. Y no hay ninguna maldición, oh Dios, que pueda quedarse en nuestra vida, Padre. Porque esas maldiciones, Señor, son maldiciones que pueden ser reprendidas y quebrantadas, oh Dios mío, en mitad, oh Dios de gloria. De manera que ese enemigo no se levante, Padre. Cuando nosotros podemos renunciar a estas cosas de todo corazón, Señor, tú le das la victoria a tu pueblo. Yo te pido, Señor, que bendigas a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a mi hermano, a mi hermana, Señor. Si este tema le ha causado algún temor, Padre, no debe de temer en ninguna manera, porque tú eres el victorioso. Y si tú venciste, nosotros somos más que vencedores también, Señor. Gracias te doy, Padre. Te alabo y te bendigo y te pedimos que nos lleves a nuestros hogares con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén.